Por favor, que se haga justicia. Es lo que más quiero. Nos merecemos por lo menos un disculpa públicamente. Pedimos una reparación moral digna para poder vivir digno, para poder nosotros estar tranquilos, no con ese dedo que nos señalaba Guantino ayacuchano terrorista. Al Estado le pedimos que nos apoye. El conflicto armado interno más grave de toda nuestra historia republicana dejó a miles de peruanos profundas lesiones que aún hoy, 20 años después, siguen manteniéndolos al margen del desarrollo, la libertad y la paz. El impacto de los hechos significó el quiebre y la frustración de proyectos y modos de vida, sobre todo de las poblaciones indígenas y campesinas, mudos testigos del proceso de erosión de su propio sistema comunitario, el eje central de su identidad social. La intensidad del conflicto se tradujo en el éxodo masivo de poblaciones enteras desde las zonas de violencia hacia donde muchas veces se encontraron con la indiferencia, el miedo y la discriminación. Este doloroso proceso de desarraigo truncó la formación de toda una generación de niños y jóvenes e intensificó el miedo, la desconfianza y los traumas heredados de la barbarie. Tanta muerte y destrucción ha dejado a miles de inocentes severas heridas sociales que superar y enormes secuelas psicológicas que revertir. Un tratamiento psicológico para todos los niños, trabajo para todos los pobladores, apoyo para los que retornaron de las ciudades, equidad en la indemnización. Y yo les pido, así como tengo acá un periódico donde el ministro de Justicia entrega a una persona $175,000 de indemnización de varios saltos. De igual manera lo hacen en la Cantuta. Y yo, que mi esposo ofrendó su vida, me dieron solamente 495 soles, nada más. ¿Por qué esa diferencia? Puesta la verdad sobre la mesa, luego de hecho público el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es momento de devolver a los que más sufrieron todo aquello que perdieron, comenzando por la dignidad y la ciudadanía que les fue negada durante tanto tiempo. Son 20 años, 23 años resistiendo con este dolor, con esta indiferencia, con esta estigmatización de ser la esposa de un desaparecido. Y hasta ahora seguimos sufriendo esa estigmatización. Hasta ahora. Las reparaciones son, por este motivo, gestos de solidaridad, pero también acciones concretas indispensables en el proceso de recuperación moral, mental y física de las víctimas sobrevivientes de las violaciones de derechos humanos cometidas entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, así como de los familiares de los muertos y desaparecidos. Cuando han sido tantos los peruanos que han sido afectados por el proceso por el conflicto armado interno, por la violencia política, ¿no? Se tiene que diseñar una política nacional, ¿no? No es simplemente dar una medida acá, una medida allá, darle unas becas a unos cuantos o darle vivienda a otros pocos, ¿no? Sino tiene que haber un plan integral, y eso es un poco lo que la Comisión de la Verdad planteó y propuso en su informe. El Plan Integral de Reparaciones, propuesto por la Comisión de la Verdad, es un instrumento que combina medidas de reparación simbólica con medidas de reparación material y propone a su vez medidas compensatorias individuales y colectivas. Los beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones son todas aquellas víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros rescatar los restos de nuestros seres queridos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir buscando justicia? En nombre del Estado, pido perdón a quienes han sufrido por los muertos, por los desaparecidos, a los miles de desplazados. Con actos simbólicos se busca afirmar la voluntad del Estado y de la sociedad de no olvidar ni permitir que se repitan los hechos de violencia ocurridos durante nuestro pasado reciente.
También se recomendaban disculpas a través de cartas individualizadas. Creo que es muy importante para las víctimas sentir que no hacen parte de un conjunto sin nombres y apellidos, sino sentirse reconocidos individualmente con nombres y apellidos como víctimas. Para nosotros eso sería un documento que tendría mucho valor, porque de esa manera podemos demostrar a la población, ¿no?, a la ciudadanía, que nosotros nunca fuimos lo que ellos pensaron. Establecer el día 10 de diciembre como el Día de la Reconciliación Nacional, invocando a las autoridades de todo el país y a la sociedad civil a llevar a cabo actos de reparación simbólicas. O dar a centros de educación nombres de autoridades caídas, para que alrededor de este nombre se crean ceremonias, actividades dentro del mismo centro educativo y los jóvenes vayan aprendiendo sobre lo pasado en el país. Lo que yo pido, por favor, es a todos ustedes que se haga justicia, que yo quiero ver por lo menos los huesos de mi madre, enterrarla, porque por ejemplo en Día de los Muertos aquí en Ayacucho todo el mundo se va al cementerio y yo no sé ni a dónde ir. Hay muchas maneras de conservar para las generaciones futuras la memoria de la tragedia nacional. Las placas o recordatorios con los nombres de todos los muertos y desaparecidos en el conflicto, o monumentos y plazas en memoria de los caídos, ayudarán a no olvidar. Por último, se proponía también cambiar símbolos asociados a la violencia, como por ejemplo las bases contrasubversivas, o sea, devolver las bases contrasubversivas a las autoridades civiles. Le pediría mucho que le harían una cirugía a mi madre para así poder salir delante, que a veces no pensamos quiénes han sido esas personas que han puesto esa cochebomba. Las secuelas asociadas a la experiencia del terror, sumadas a los efectos físicos adquiridos durante la época de violencia, han quebrado el soporte social y el desarrollo personal de miles de compatriotas. La desconfianza es una desconfianza generalizada, ¿no? Como efecto encontrábamos, por ejemplo, que el miedo era la respuesta inmediata presente en todas las personas que han sido directa o indirectamente afectadas por estos hechos, ¿no? Miedo que se fue transformando en un clima social. Hay que hacer un trabajo en la comunidad, hay que establecer propuestas que permitan reconstruir ese tejido, ¿no? Y ahí es importantísimo tomar como base, ¿no?, la experiencia de las comunidades. Tan solamente le pido que de esas tantas oportunidades que da a unas personas sea equitativo con cada uno de nosotros, los que hemos sufrido, y de alguna manera siquiera nos ayuden a educar a nuestros hijos. El Plan Integral de Reparaciones propone también brindar facilidades a todos aquellos que, como consecuencia de los años de violencia política, vieron interrumpida su educación o perdieron la oportunidad de acceder a ella. Exoneraciones de pagos de matrícula y pensiones, así como programas de becas integrales, son algunas de las propuestas planteadas. Hasta inicios de este año, se contabilizaron 13.500 casos de requisitoriados por terrorismo, la mayoría procedente de la década del 80. Tener sus hojas manchadas ha convertido a los inocentes en ciudadanos impedidos de ejercer sus derechos libremente. El tema de la reparación no va solamente por el pedido de perdón o por darle algún tipo de indemnización. El tema, en este caso, comienza por resolver su situación jurídica. Ese es el tema clave de partida, porque eso le permite volver a tener la capacidad o tener el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Hay un procedimiento legal que es la declaración de muerte presunta. Eso está regulado en el Código Civil. Y se tendría que hacer eso sobre los desaparecidos. Y cuando hay una declaración de muerte presunta, se normaliza, se regulariza las consecuencias legales de la muerte de una persona.
Sus hijos pueden disponer de sus inmuebles, de cualquier otro bien o cualquier otro tema legal que esté pendiente de resolverse mientras que una persona permanece desaparecida. Tenemos necesidades, y mucho más nosotros, porque hemos perdido todo. Al dejar nuestras casas, al dejar nuestro lugar de origen, hemos salido con la ropa que llevamos puesta. Pensiones o indemnizaciones, así como acceso preferente de los afectados a los programas de vivienda y empleo del gobierno, deben compensar los daños morales y materiales ocasionados por la violencia. Que se genere fuentes de trabajo con proyectos productivos, con manejo sostenible de la biodiversidad de cada una de nuestras comunidades. Finalmente, el Plan Integral de Reparaciones propone reconstruir en aquellos poblados y comunidades que perdieron parcial o totalmente su infraestructura social y física, poniendo a su alcance recursos técnicos y capital. Nada de esto debe confundirse con las funciones regulares del Estado. Políticas sociales no es reparación, lucha contra la pobreza no es reparación, populismo tampoco es reparación, ¿no? Reparación tiene que ver con ciudadanos que están nuevamente en condiciones de ejercer sus derechos. Si no, ellos seguirán siendo víctimas. El Estado peruano asumió la obligación de hacer lo necesario para que los afectados recuperen su dignidad, la seguridad, les sean restituidos sus derechos, se busque resarcir las pérdidas materiales, la salud, su integridad. No dejemos pasar la oportunidad de sanar las heridas del pasado.